Buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y en coordinación con el Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública. El día de hoy vamos a realizar la ponencia de signos de alarma y complicaciones en el embarazo. Esta ponencia la hemos pensado en el público en general, dado la importancia del tema a tratar. Para ello contamos con la doctora Wendy Gutiérrez Córdoba. Ella es ginecóloga, ¿no? Ginecobstetra y tiene una certificación internacional en ginecología pediátrica y del adolescente y actualmente es médico especialista en el servicio, en el departamento de ginecobstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Sin más dilación y agradeciendo su presencia, le damos pase a la doctora Wendy Gutiérrez, por favor. Doctora Wendy, tenemos el audio apagado. Ahí estamos, listo. Ok. Buenas tardes, gracias Nadia por la presentación. Soy la doctora Wendy Gutiérrez, ginecobstetra y subespecialista en ginecología de la niña y la adolescente. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es signos de alarma y complicaciones en el embarazo. Vamos empezando y vamos un poquito desarrollando el tema. Voy a poner esto un poquito por aquí. Ok. El objetivo de esta charla es justamente poder explicar cuáles son los síntomas que deben llamar la atención a nuestras pacientes durante el embarazo y promover lo que es el cuidado y la consulta temprana con el personal de salud. Justamente lo más importante es disminuir la demora. Nosotros aquí en lo que es ginecología y en general dentro de lo que es la salud, tenemos demoras que influyen en la muerte materna. Nosotros, nuestro principal objetivo es evitar una muerte materna. Algo que siempre decimos y comentamos en pacientes es que el estar embarazada es algo fisiológico, es algo para lo cual la mujer está preparada. Y tener una muerte o una complicación o una morbilidad, es decir, alguna patología asociada al embarazo, es algo que debemos evitar a toda costa, ¿no? Ser mamá no debe ser un peligro para una mujer. Por eso es que hay demoras que influyen y que pueden generar muertes maternas o pueden generar complicaciones graves en la gestación. Dentro de esta, la primera es que no conocen o no se identifican las señales de peligro en el embarazo, que es justamente lo que vamos a hablar hoy para poder evitar esta primera demora. Es decir, como yo les digo a veces a mis pacientes, se tienen que saber asustar, tienen que saber cuáles son esos signos de alarma que tú digas, ok, esto no está bien, tengo que ir a que me vea la doctora, tengo que ir a mi posta o acercarme lo más pronto posible. La segunda demora está en buscar atención, es decir, que ya identificada la señal de peligro, la paciente no acude rápidamente, ¿no? A veces decimos, bueno, la doctora me dijo que si me dolía la cabeza, pero voy a esperar que me duela mucho para ir, ¿no? O voy a esperar, solo fue un poquito de sangrado, tal vez si viene más voy y no vamos rápidamente, ¿no? O por ejemplo, tengo a veces mis pacientes, ay doctora, no vine porque mi esposo no llegaba, está esperando que llegue a trabajar para venir porque mi bebito no se movía. Y para cuando llegan, las complicaciones a veces pueden ser graves. Entonces, pacientes para que acudan lo antes posible. A veces yo les digo, no, tengan su guardadito de respaldo para que tomen un taxi si hay una emergencia, el número de la vecina, alguna prima, si es que saben que la pareja o el entorno familiar está lejos o a veces por el trabajo les es difícil acceder. Le digo, ustedes se trepan al taxi, se vienen corriendo y ya en el camino van llamando al familiar para que vengan a acompañarles, pero no esperen que pase el tiempo antes de acercarse a un establecimiento de salud ante algún signo de alarma. La tercera demora está en cuanto a lo que es llegar al servicio de salud. Si vivimos lejos, si tenemos dificultad, por ejemplo, para acceder a algún vehículo, llegar lo antes posible, problemas en el transporte o los caminos, sobre todo dentro de nuestro país, en provincias que son a veces mucho más alejadas, ¿no? Y lo otro, y la cuarta demora, es no recibir la atención médica oportuna con calidez y de forma inmediata. Para eso nosotros nos estamos capacitando siempre para poderles dar la mejor atención,
y poder recibirlas en todo momento, ¿no? Estamos siempre al servicio de la paciente y sobre todo ante algún signo de alarma, vamos a acudir lo antes posible a su atención. Entonces, como les decía, salvar la vida de una mujer embarazada y de su hijo o su hija por nacer es responsabilidad de todos y de todas, es decir, desde el personal de salud, también de las mamitas, también de la familia que acompaña a esta gestante para que le recuerde los signos de alarma y por eso también buscamos que vengan siempre acompañadas de su pareja o de su familia más cercana. Ok, continuamos entonces para ver cuáles son esos signos de alarma. Ya teníamos aquí porque era importante justo lo que les decía, el embarazo es un proceso natural, no tenemos por qué tener complicaciones en riesgo la vida de la mamá si es que tenemos una prevención y un buen control prenatal. Reconocer estos signos de alarma que van a salvar vidas y efectivamente estas situaciones pueden poner en riesgo a la mamá y a su bebé. Entonces, ¿qué son los signos de alarma? Son señales o síntomas que indican que algo no va bien y que van a necesitar alguna atención médica inmediata. Como les decía, a veces hay que asustarnos un poquito ante uno de estos signos para poder acudir inmediatamente. El primer signo de alarma del cual vamos a conversar es el sangrado vaginal. Es decir, que la paciente vea manchas oscuras, rojizas o rojizas oscuras o inclusive con coágulos en la zona genital. Esta puede ser leve o puede ser abundante y no necesariamente, y en cualquiera de los dos casos sigue siendo un signo de alarma. Cuando se presenta en la primera parte del embarazo, sobre todo durante las primeras 20 semanas, vamos a estar generalmente asociados, por ejemplo, a una amenaza de aborto o un aborto que ya se está dando en curso y que puede poner en riesgo la vida de la madre por el sangrado que este puede generar y debemos acudir lo antes posible. Durante la última parte del embarazo, la segunda mitad del embarazo, ya tenemos otras patologías que nos pueden causar, por ejemplo, un sangrado vaginal. Ya hay que saber que nunca es normal el sangrado vaginal en el embarazo. Y, por ejemplo, podemos tener, como en esta imagen, lo que es un desprendimiento de la placenta. ¿Qué es lo que pasa, doctora, ahí? Lo que pasa es que se forma detrás de la placenta, que es lo que alimenta a nuestro bebé, se forma un coágulo de sangre grande que hace que nos dé un dolor muy intenso y que puede generar, este coágulo puede empezar a salir y generar un sangrado, que va a ser ese signo de alarma. Ya vamos a ver también el del dolor abdominal, que también está relacionado a esta patología, que es el desprendimiento de la placenta. Puede poner en peligro no solo a la mamá por el sangrado, sino también la vida del bebé, porque la placenta es la que le va a generar el oxígeno y que le va a generar que el bebé esté vivo y que esté bien. Y si esta placenta se está desprendiendo, es decir, está dejando de funcionar, puede poner en riesgo también la vida de nuestro bebé. Otra causa que puede generar un sangrado en la última parte del embarazo es la placenta previa, que es cuando la placenta se coloca justo encima del orificio por donde va a salir nuestro bebé, que es el cuello uterino. Y esto a veces, por ejemplo, después de alguna relación sexual o después de por ejemplo, algún esfuerzo un poco más un esfuerzo físico mayor, puede generar algún tipo de sangrado y puede igualmente generar coágulos o hematomas en esta zona que hagan que sangre esa placenta que está en ese orificio. En el caso de esta patología, que es la placenta previa, por ejemplo, eh, no está indicado un parto vaginal porque no puede salir la placenta primero y luego el bebé, sino el bebito se queda sin oxígeno. Entonces, esta patología o esta situación va a requerir que la paciente sea intervenida por una cesárea y muchas veces si es que se presenta sangrado, a veces requiere una cesárea de emergencia y por eso es que no podemos esperar mucho. ¿Ok? Vamos avanzando con otros signos de alarma. El segundo signo de alarma que vamos a ver es el dolor abdominal intenso.
Es diferente al malestar normal del embarazo. A veces al inicio del embarazo tenemos un dolor como si fuera una reglita que quiere venir, una menstruación que quiere acercarse, pero es suavecito, no molesta, un poquito que incomoda, pero no genera otra molestia intensa, ¿no? En cambio, un dolor abdominal intenso, como un cólico muy fuerte que nos genera mucho dolor, o molestia o dificultad para caminar, podría estar relacionándose, sobre todo en la primera parte del embarazo, a un aborto o cuando ya estamos más avanzadas a un parto prematuro o lo que les comentaba del desprendimiento de la placenta, ¿no? Y puede dar un dolor intenso asociado a contracciones muy fuertes con el útero que se pone muy durito, así como si fuera nuestra frentecita que sentimos así durito, así en esa sensación, de esa intensidad en la barriguita que nos genera dolor y que se puede acompañar, por ejemplo, en el caso del desprendimiento de placenta con sangrado, ¿no? En el caso del parto prematuro, cuando vienen contracciones, antes de que nos haya dicho el doctor que va a ser nuestra fecha probable de parto y que puede generarnos pues partos prematuros con bebés con patologías asociadas a la prematuridad y bajo peso al nacer, ¿no? Entonces es también importante tener en cuenta este signo de alarma para acudir a la emergencia. El tercer signo de alarma que vamos a tener es el dolor de cabeza intenso. Este puede estar relacionado, por ejemplo, con un trastorno hipertensivo del embarazo, más conocido como preeclampsia, ¿ya? Esta patología está asociada, por ejemplo, a dolor de cabeza intenso. Vamos a ver otros signos como edema a nivel de los pies que llegan hasta las rodillas, epigastralgia, que es el dolor en la boquita del estómago intenso, ¿no? Y generalmente no está asociado a que mejore con el descanso o con un analgésico simple, ¿no? A veces tenemos un dolorcito de cabeza porque por ahí renegamos tal vez en la casa y nos genera un poquito de malestar, pero por ahí me tomé un paracetamol, descansé un poquito y me siento mejor. Pero si persiste o si continúa o se asocia a otros signos de alarma que vamos a ver, como el dolor intenso, como tinnitus, que es como si me zumbara una abejita en el oído, ¿no? Esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta y acudir también a la emergencia. El cuarto signo de alarma que vamos a ver es, por ejemplo, lo que es visión borrosa o luces en los ojos. Puede indicar problemas también asociados a presión alta o a preeclampsia y urge una evaluación médica. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de síntomas neurológicos, es decir, síntomas del sistema nervioso que puede generar ya, nos puede estar avisando que por ahí la presión puede estar muy alta en la gestante y que podría inclusive convulsionar, que es una de las del signo de alarma máximo que también vamos a ver. Entonces, o más grave, ¿no? Entonces, nos habla de que ya entendemos como que no vemos, como que se nubla o como que vemos muchas lucecitas que se han prendido como si fueran, no sé, luciérnagas delante nuestro. Eso asociado, por ejemplo, a dolores de cabeza, también es un signo de alarma que urge evaluar en la emergencia. Otro signo de alarma es la hinchazón repentina o progresiva, ¿ya? Puede aparecer en cara, en manos o en pies. Generalmente, cuando ya estamos con un embarazo un poquito avanzado, la barriguita lo que va a hacer es comprimir a nivel pélvico y va a evitar que haya una buena circulación a nivel de los miembros inferiores, es decir, de las piernitas. Y pasa que, por ejemplo, nuestras pacientes salen a su día a día, ¿no? Y para la nochecita sienten los piecitos un poco más hinchados, un poco más adoloridos, pero poniéndolas en reposo, con las piernitas un poquito hacia arriba, descansando, vemos que para la mañana han amanecido sin ningún problema. Eso es dentro de lo normal. ¿Cuándo nos va a llamar la atención? Cuando el edema de los pies supera los tobillos, es decir, va por encima del tobillo y llega inclusive hasta la rodilla. O cuando, a pesar del descanso y el reposo, la hinchazón o el edema de los pies no baja. Cuando el edema de las manos hace que no nos permita movilizarlas o nos genere mucho dolor también. Entonces, estos son signos de alarma que también están relacionados a la preeclampsia, que es la segunda, en los trastornos hipertensivos del embarazo, preeclampsia, es la segunda causa de muerte materna. Por eso es que es muy importante tenerlo en cuenta y saber identificar estos signos.
Otro signo de alarma importante es la fiebre o escalofríos. ¿Por qué? Nos puede indicar, por ejemplo, una infección. Es importante nunca automedicarse, ¿no? A veces, no, solo te ha dado fiebre, tómate un paracetamol o tómate algo, ponte pañitos tibios y con eso te va a bajar. Y a veces no logramos identificar. Ay, me arde un poco el orinar y voy a la tienda, a la farmacia. Me está ardiendo para orinar, no explico que soy gestante, ¿no? Que tengo tal vez otras patologías y me dan por ahí algo para calmar la molestia, me dan a veces hasta antibióticos y a veces ni me acuerdo qué fue lo que me dieron y para cuando llegamos al médico ya tenemos una infección mucho más avanzada que va a ser mucho más difícil de combatir. Entonces, ante síntomas, por ejemplo, de fiebre o escalofríos, automáticamente ir para una evaluación. Puede ser desde una infección a nivel respiratoria simple con un resfrío, pero también puede ser una neumonía. Entonces, esa diferenciación la vamos a hacernos para asegurarnos que ustedes estén bien. Puede ser una infección urinaria que requiera tratamiento adicional, que requiere exámenes adicionales para identificar el germen. Puede ser una infección gastrointestinal, no, a veces hasta dengue y según la localización donde estemos tenemos que evaluar cuál es la situación. Recuerden que las gestantes están inmunosuprimidas, es decir, que sus niveles con los cuales su cuerpo se defienden son menores y por lo tanto son más susceptibles a infecciones. Entonces ellas no van a luchar como una paciente no embarazada contra una infección. Les va a costar más a su cuerpo poder defenderse y por eso es que nosotros tenemos que hacer un diagnóstico para poder identificar cuál es la patología o la enfermedad que está presentando la paciente y evitar que ésta se complique, ¿no? El séptimo signo de alarma es la disminución de los movimientos del bebé. Generalmente a partir de la semana 20 ya vamos a empezar a sentir los movimientos de nuestro bebé y este debe moverse todos los días. Cuando empieza a crecer un poquito más, los movimientos son mucho más fuertes, se sienten mucho más, a veces hasta generan dolor. Esos bebés que tienen medios futbolistas ahí están pateándonos fuerte. Y entonces eso siempre es un buen signo. A veces tengo pacientes que dicen, doctora, mi bebé se mueve demasiado, ya parece que está haciendo taekwondo dentro de mi barriga. Y, y me dicen, eso no será malo, tal vez esté estresado, mucho ya se está moviendo. Entonces, algo importante que tenemos que saber es que los movimientos del bebé siempre es algo bueno. Si se mueve mucho, bueno, tienes un bailarín, no hay problema, pero siempre es algo bueno. Lo que va a ser un signo de alarma es que no se mueva tu bebé. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Ver momentos durante el día que siempre estemos atentos a que nuestros bebés se estén moviendo. Por ejemplo, lo que yo normalmente le digo a mis pacientes, después de que comas, media hora después de comer, estate atenta ahí de que se esté moviendo tu bebé. Al menos en esos 3 momentos del día, que son los básicos, o generalmente con las gestantes tenemos hasta 5 alimentos durante el día con los colutorios entre desayuno, almuerzo y almuerzo-cena en los cuales vamos a poder identificar los movimientos de nuestro bebé, ¿no? Para estar atentos a eso. Si es que el bebé normalmente se estaba moviendo y deja de moverse, no hay que esperar mucho tiempo para ir a ver. Como yo les digo, a veces es mejor pecar por exceso que por defecto. Yo prefiero que vengan y que les diga, mire, escucha a tu bebé, se está moviendo, le hago una ecografía, está todo bien y que te vayas tranquila a la casa, a que digas, no, tal vez la doctora se va a enojar si la voy a buscar en la noche, o mejor no, vaya a ser ya mañana en la mañana, vuelvo a ver, si no se mueve toda la noche, ya recién voy en la mañana. Y para cuando llegamos, a veces hay cosas que nosotros ya no podemos resolver y que nuestro bebé puede estar en sufrimiento fetal. Entonces, tenemos que, ante el signo de alarma de ver que nuestro bebé no se mueve, ir a la evaluación respectiva por emergencia. ¿Podemos estimularlo? Sí, podemos estimularlo. Podemos ponerle música, podemos hablarle, podemos, por ejemplo, con una sonaja, hacer un poco de bullita para poder ayudar a que nuestro bebé se estimule, caminar por ahí un poquito para sentir si se está moviendo con eso, comernos por ahí un chocolatito o algo dulce que le genere un poquito más de glucosa para poder identificar si luego de la ingesta de alimentos o de algo dulce tiende a moverse más, porque a veces se quedan medio dormidos, también puede pasar un poquito, pero estamos atentos, ¿ok?
El octavo signo de alarma que vamos a ver es la pérdida de líquido por la vagina o a nivel vaginal. Esta puede estar relacionada a una ruptura de lo que llaman la bolsa de agua. Muchas pacientes dicen, no, se me ha roto la bolsa, se me ha roto la bolsa de agua. Son las membranas amnióticas y está relacionada a ruptura de membranas amnióticas, por la cual vamos a expulsar un líquido bastante parecido. Vamos a sentir la sensación de que nos hemos hecho la pichi sin tener ganas de hacer pichi. Y cuando lo leemos, tiene un olor característico como a lejía, ¿no? Entonces, la pérdida de líquido nos está hablando de que esa bolsa ya se rompió y que obviamente nuestro bebé se va a encontrar más expuesto a algún germen y por lo tanto tenemos que ir a la emergencia para ser evaluadas. ¿Por qué? A veces dicen, no, si ya se te rompió la bolsa es que ya vas a dar luz, espera un rato más que te den contracciones, seguro para que ya llegues más dilatada. Pero puede pasar que tengamos una infección o que esa ruptura de las membranas, de las bolsas, nos esté hablando de que hay un sufrimiento fetal que no estamos identificando. ¿Ya? Entonces es mejor que apenas veas que hayas eh, roto bolsas o identifiques pérdida de líquido, vayas inmediatamente a la evaluación y pues te van a decir si ya, generalmente cuando ya se han roto membranas, sí o sí la paciente se queda para seguir siendo evaluada y si ya está en trabajo de parto, pues se hace el monitoreo del parto vaginal o de lo que sea necesario. ¿Ok? ¿Cuáles son las complicaciones que pueden haber? La corioamnionitis, que es la infección de este líquido y que puede generar una infección para tu bebé. El bebé se puede hacer inclusive la caquita dentro de la barriguita, lo que llamamos meconio, y eso puede aspirarlo por su naricito o por su boquita, generando también problemas. Tenemos también lo que es el parto prematuro, ¿no? A veces rompemos membranas antes de tiempo y eso podemos tratarlo para poder ver si es que le damos tiempo adicional al bebé de que termine de madurar sus pulmoncitos, medicamentos que ya nosotros como especialistas vamos a recomendar. El noveno signo de alarma son las convulsiones, que les comentaba, es una emergencia grave. Tiene que ser la paciente trasladada lo antes posible, idealmente a un centro de salud o hospital más cercano. Está relacionado a que la gestante empieza a tener sacudidas, pérdida de conciencia, rigidez a nivel del cuerpo, ¿no? Y generalmente está muy asociado a lo que es el trastorno hipertensivo del embarazo, que es la preeclampsia, pues cuando se le sube la presión a la paciente y ya estamos con daños neurológicos, daños a nivel del cerebro y por eso es que la paciente convulsiona, grave, muy grave. Tenemos que volar a un centro de salud más cercano. Bueno, hasta ahí estábamos con los signos de alarma, que son justamente los que les estaba mencionando. Y en relación a las complicaciones que puede haber también usuales o frecuentes con el embarazo, tenemos, por ejemplo, una complicación frecuente que es la anemia en la gestación. Ya puede causar cansancio extremo, mareos, y la vamos a prevenir con buena alimentación y suplementos de hierro. Para eso es importante empezar el control prenatal lo antes posible. Apenas nos demos cuenta que no nos viene la reglita o sabemos que ya hemos estado en búsqueda de bebé y tenemos un retraso, pues empezar nuestra primera atención para que puedan identificar cualquier patología, ¿no? Inclusive lo que se recomienda como atención preconcepcional es que la paciente antes de quedar embarazada acuda con nosotros para hacerle un chequeo completo, identificar que no estemos ante una anemia, identificar que tenga una suplementación adecuada para que tengamos un embarazo saludable. Si es que ya encontráramos a la paciente con anemia, vamos a darle tratamiento y suplementos de hierro que pueden ayudar a subir esta hemoglobina y evitar que tenga, por ejemplo, cansancios, mareos, que a veces pueden inclusive hacerlas caer o que se desmayen durante el trabajo o durante su actividad diaria. Otra complicación frecuente son las infecciones urinarias. Pueden generar molestias como dolor al orinar, ganas constantes de ir a miccionar o fiebre, como les comentaba. Es mucho más común durante la gestación y tiene que identificarse para poder darles tratamiento.
Inclusive hablamos de la bacteriuria sintomática, que quiere decir que la paciente tiene una infección urinaria sin síntomas y que igual debe ser tratada durante la gestación. Por eso es que en el primer control prenatal siempre hacemos un descarte de infección urinaria con un examen de orina completo o urocultivo si es posible para identificar estas infecciones a veces sin síntomas que necesitan ser tratadas en la gestante porque, como les comentaba, la gestante sus defensas están un poco más bajas y les va a costar mejorar ante alguna infección. Entonces hay que prevenirlas. Otra complicación grave es lo que habíamos estado comentando con los signos de alarma también, que es la preeclampsia, que está asociada a la presión alta, al dolor de cabeza, hinchazón en las manos y pies, visión borrosa y puede poner en riesgo, como le decía, la vida de la madre y el bebé. Esta complicación también es prevenible siempre y cuando tengamos un control prenatal adecuado. Inclusive en la semana 11 de gestación, entre las 11 y las 13 semanas, 14 semanas, hacemos una ecografía especializada para poder identificar si esta paciente es probable que haga preeclampsia durante el desarrollo de su embarazo y pueda llevar un tratamiento preventivo para este, como es la aspirina. ¿No? También tenemos pacientes que han tenido preeclampsia antes en embarazos anteriores o complicaciones de embarazos por este trastorno hipertensivo del embarazo, preeclampsia, y ya sabemos que ellas van a necesitar desde el inicio del embarazo un tratamiento preventivo como lo hacemos con la aspirina que les comentaba. Y para esto, como les digo, hay que venir al control prenatal. Otra complicación grave es el parto prematuro. Esto se da cuando el parto ocurre antes de las 37 semanas y el bebé va a necesitar tal vez cuidados especiales. Puede darse, por ejemplo, en embarazos múltiples, gemelares, que sabemos que a veces nacen antes de tiempo porque la barriguita se distiende mucho. Cuando ya hemos tenido partos prematuros anteriores, siempre hay que mencionarlos al personal de salud. A veces pacientes que han tenido varias pérdidas o que han tenido bebés muy pequeñitos, ¿no? Entonces podemos tener esa complicación y para eso también es importante el control prenatal para hacer un seguimiento y evitar efectivamente algún tipo de infección que también pueda inclinar a la paciente a tener algún parto prematuro, como les decía, las infecciones urinarias, infecciones vaginales, otras causas como caídas, por ejemplo, pueden generar un parto prematuro y tenemos que estar atentos. Otra complicación grave es la hemorragia. La hemorragia puede ser durante o después del parto. Como les comentaba, podía ser durante o hacia el final del embarazo en la desprendimiento de la placenta o con la placenta previa que se ponía en la parte baja por donde iba a salir el bebé, pero también puede ser después del parto, cuando el útero no se contrae adecuadamente y empieza a sangrar cada vez más después de haber dado un parto vaginal o un parto por cesárea también. La hemorragia posparto es la causa principal de muerte materna y requiere una atención inmediata. Entonces, ¿qué hacemos ante un signo de alarma o alguna complicación? Uno, no esperar a que pase, es lo primero, no esperar. Como les decía, cero demoras. Ir lo antes posible a una evaluación médica o al centro de salud más cercano. Dos, no te automediques. A veces recibimos recomendaciones, tal vez de familiares que ya han estado embarazadas. No, tómate esto y se te pasa. No, confía en tu médico, confía en tu personal de salud más cercano para que te pueda guiar y te pueda dar el tratamiento adecuado que tú requieres. Cada paciente es distinta, cada gestación es distinta. Ir de inmediato al centro de salud más cercano. Recuerda que estamos 24/7 para atenderte ante cualquier emergencia y las gestantes es nuestra prioridad. Hay que cuidar a nuestras mamitas y a nuestros bebés. Recordemos que el embarazo debe ser un tiempo de esperanza y no de miedo. Escucha tu cuerpo, cuida tu salud y a la de tu bebé. Reconocer los signos de alarma puede salvar 2 vidas, mamita y bebé. Así que estar atentos a esos y los esperamos ante cualquier signo. Comparto con ustedes un poquito sobre mi persona para poder ayudarlos y también guiarlos tal vez por redes
con un poquito más de educación en ginecología y obstetricia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Wendy. Tenemos algunas preguntitas, no sé si nos puede Sí, ayudar. claro que Ok, sí. a ver, tengo algunitas. Vamos a ver. Dice una pregunta. Si tengo VIH, ¿puedo llevar un embarazo normal o se va a complicar de todas maneras? Ok, en el caso de las pacientes portadoras del el virus de inmunodeficiencia humana o VIH, son pacientes ya con un factor de riesgo que idealmente deben ser preparadas para la concepción, es decir, pacientes que buscamos que antes de la concepción estén con una carga indetectable para evitar la transmisión vertical, es decir, evitar la transmisión a su bebé y ellas deben llevar un control prenatal un poco más estricto inclusive que pacientes sin esta patología para poder llevarlo. Tenemos muchas pacientes con portadoras del VIH que llevan embarazos totalmente saludables, con muy buen seguimiento, con su tratamiento adecuado y con el acompañamiento de ellas y de sus bebés. No necesariamente tiene que complicarse. Ok, por acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿luego de cuántas horas de no moverse mi bebé debo empezarme a preocupar? Generalmente hablamos que un promedio de cada 4 horas debe estar moviéndose el bebé o debemos percibir algún movimiento, ¿no? Generalmente durante la noche que estamos un poquito más dormidas, a veces no lo sentimos tantos, pero durante el día, idealmente cada 4 horas deberíamos estar percibiendo. Si pasaron las 4 horas y no percibo el movimiento, pues intento generar o intento ayudar a que mi bebé se mueva. Pongo música, lo puedo estimular con una campanita, con un poquito de bulla, que le hable papá, hablarle al bebé, comerme un chocolatito, esperar una media hora más para ver si con los alimentos eh, genera el movimiento. Y si a pesar de de ese estímulo que estemos dando no hay movimiento, pues deberíamos acudir a la emergencia. Ok, a ver, dice, ¿es mejor tener a mi bebé por parto vaginal o por cesárea? Imagino que se refiere a cuál de los dos se puede complicar más. Am, bueno, cualquier gestación podría complicarse, y no depende exactamente de si es parto vaginal o cesárea. O sea, como les decíamos, tiene que haber una evaluación. El parto vaginal es un parto natural, es lo que en general nosotros como ginecólogos aspiramos. Siempre y cuando la mamá y el bebé estén bien, el parto vaginal es lo ideal, se tienen que cumplir condiciones. Pero si encontramos condiciones, por ejemplo, lo que comentábamos, una placenta previa, la placenta está ahí, no le vamos a dar chance vaginal porque sabemos que eso va a poner en peligro al bebé. Si vemos un signo de alarma como un sangrado relacionado a presión alta o que esté con alguna complicación de uno de estos signos de alarma, como ginecólogos o como médicos en donde estemos, vamos a evaluar ese signo de alarma y ver si la paciente todavía es candidata a un parto vaginal o no. Tanto un parto vaginal como una cesárea pueden complicarse, efectivamente dependiendo del signo de alarma que tengamos, podría ser. Lo importante es que estemos guiados por nuestro médico para evitar cualquier complicación. Muchas gracias. Dice, ¿una embarazada con diabetes debe tener algún cuidado adicional? Sí, claro que sí. Todas las enfermedades preexistentes que tenga la gestante deben ser informadas en el primer control prenatal. Es más, las pacientes que tengan comorbilidades, por ejemplo, hipertensas, diabéticas, pacientes con lupus, pacientes con síndrome antifosfolipídico, artritis reumatoide, pacientes con VIH, con alguna infección previa que hayan tenido tienen que ser evaluadas antes de la concepción idealmente para prepararlas para un embarazo saludable y luego hacerles un seguimiento adecuado. En el caso de las pacientes diabéticas, tenemos que tener un control estricto de esa glucosa para que luego no hagamos lo que se llama diabetes gestacional asociada. O complicaciones de la diabetes durante la gestación que pueden poner en peligro al bebé, por ejemplo, con óbitos fetales o con macrosomía fetal. No tenemos bebés muy grandes que no pueden a veces salir por parto vaginal o que luego puedan tener alguna complicación durante los primeros días de vida.
Ok. Luego dice, eh, ¿la anestesia para no sentir dolor en las contracciones es malo para mi bebé? No, la anestesia o analgesia de parto es una analgesia compatible con el embarazo, no hace daño al bebé y lo que va a ayudar es que las contracciones no sean tan dolorosas. Generalmente se pone cuando la paciente ha llegado a 4 de dilatación, que es cuando ya empieza la parte un poquito más rápida ya para la dilatación y también cuando el dolor empieza a ser mucho más fuerte, ¿no? Dependiendo de dónde estén, si tienen un anestesiólogo que pueda generar este servicio de la analgesia epidural es totalmente saludable, no hay ningún problema, o sea, no le va a generar ningún problema. Es una decisión de la mamá también, si la mamá lo desea. Bien. Y tenemos una última pregunta que dice, ¿qué cuidados adicionales debo tener durante el embarazo si tuve una pérdida anterior? En las pacientes que tenemos pérdidas anteriores, lo primero, nuevamente recalcar la evaluación preconcepcional. Es decir, no hay que esperar a ya estar embarazadas para recién decir, uy, ¿ahora qué hago? Tuve una pérdida, ahora voy a prepararme para tener un embarazo saludable y acudo al centro de salud para que me preparen, para recibir las vitaminas que necesito, para llevar un chequeo y asegurarme que esté bien. Ya embarazada es seguir el control prenatal y las recomendaciones que damos durante para llevar un embarazo saludable. No tiene por qué repetirse nuevamente la pérdida. Ok, bueno, esta fue la última pregunta, doctora Wendy. Entonces, agradecerle enormemente su ponencia, bastante amigable, bastante completa. Esperamos poder contar con usted en alguna próxima oportunidad y espero que la ponencia haya sido del agrado de todos, lo cual imagino que es así. Eh, Le cedo el paso para algunas palabras de despedida, tal vez. Sí, bueno, agradecer a todos por la escucha. Estamos aquí para acompañarlos, tanto en el Hospital Loaiza como en general en el Ministerio de Salud, desde nuestros centros de salud, postas. Vamos a estar siempre dispuestos. Nuestras gestantes generalmente son un punto muy importante para nosotros para prevenir cualquier tipo de complicación. Y nada, estamos aquí para servirlos y estamos atentos a las dudas que tengan para poder también ayudarlos. Ok, muchas gracias entonces, doctora Wendy Gutiérrez. Nos vemos el próximo mes por parte del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública. Quedamos muy agradecidos con la presencia de la doctora y con la participación de todos los participantes actualmente. Gracias, hasta luego. Gracias.